Bueno, ahora que se fue el pastor, empecé. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, nuestro tema de hoy es una relación de amor con Dios. Estamos hablando en esta unidad que estamos en el segundo día de este tema que es como el centro, ¿no? de todo este estudio. El tema del estudio no es qué es lo que yo puedo hacer o no hacer para Dios, qué será lo que Dios quiere que yo haga, dónde tengo que ponerme yo a hacer cosas, sino que más bien es que Dios quiere tener una relación personal conmigo. Y de eso se desprenden un montón de otras cosas, obviamente. Así es que, antes de empezar, nada más, cerramos nuestros ojos para concentrarnos y le pedimos, Señor, te pedimos en esta tarde, noche, que nos hables por tu palabra, que nos desafíes, Señor, a confiar en ti, a confiar en tu amor, que es lo que tiene que movernos, Señor, siempre. Ayúdanos, Padre, los prejuicios, los obstáculos, las estructuras que pueden haber en nuestra mente, que a veces involuntariamente incluso hemos adquirido, hemos abrazado, Señor. Permite que por medio de tu palabra y a la luz de tu palabra sean derribadas para que te conozcamos más a ti, para que avancemos más en este conocimiento tuyo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice una relación de amor con Dios, entonces, unidad 2. No, esta es unidad 3, día 2. Dice el autor, imagínense una escalera muy larga junto a una pared. Ahora piense que esa escalera larga es nuestra vida. Cada uno pensemos que es como nuestra vida, ¿no? Y que llegas al final, al escalón último, y te das cuenta que hay una pared, dice el autor. ¿No sería una tragedia si al llegar al tope se halla en la pared equivocada? Solo una vida para vivir y usted se equivocó. Anteriormente, habíamos indicado que su vida tiene que estar centrada en Dios. Eso quiere decir que su vida debe relacionarse con Dios apropiadamente. Esa palabra apropiadamente es interesante ahí, porque nosotros nos podemos relacionar con Dios de diferentes maneras. Y apropiadamente quiere decir que hay una forma, pero hay otras que nosotros a veces abrazamos y no son las correctas. A veces es desde la culpa, a veces es desde el miedo. Tenemos miedo a Dios, tenemos culpa de hacer o no hacer, o haber hecho en algún momento algo. Y dice, tengo que ahora hacer yo cosas por Dios para que Dios me perdone, ¿no? Todo ese tipo de cosas son relaciones que podemos tener con Dios, pero equivocadas, no tienen la motivación adecuada. Esta es la relación de amor para la cual usted fue creado, una relación de amor centrada en Dios. Su relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el aspecto individual más importante de toda su vida. Si esto no es correcto, nada más importa. Si todo lo que usted tuviera fuera una relación con Él, ¿estaría total y completamente satisfecho? Muchas personas dirían, y a decir verdad, me agradaría tener tal relación, pero también me gustaría hacer algo, o me agradaría que me diera un ministerio o algo para hacer. Somos personas de acción.
nos sentimos inútiles y sin valor a menos que estemos ocupados haciendo algo. Las Escrituras nos guían a entender que Dios dice: quiero que me ames por sobre todas las cosas. Cuando estás en una relación de amor conmigo, lo tienes todo. Ser amado por Dios es la relación suprema del éxito supremo y la posición más elevada de la vida. Y ahí tenemos nosotros este contraste, y que muchas veces lo relacionamos, lo asimilamos como nuestro amor humano. ¿Cuál es el amor humano? El amor humano es: yo te amo y te demuestro que te amo haciendo cosas. O yo necesito sentirme amado y necesito que la otra persona no solo me lo diga, me lo demuestre. Eso es una parte del amor humano que no está mal, pero es eso, es humano. Entonces a veces nos cuesta mucho entender cómo es esto que Dios me ama independiente de lo que yo haga. ¿Cómo es esto que Dios me ama aún desde antes que yo nazca? Ahí vienen esas preguntas, ¿no? Las típicas de: ¿se pierde la salvación? ¿No se pierde? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Nos cuesta entender esto de que Dios nos ame y que no pida nada a cambio y que nosotros no necesitamos hacer nada. Más bien es por consecuencia de eso. Pasamos a la otra hojita. Que dice, ya que estábamos hablando de esto, que yo no necesito hacer nada, porque esto no es como el amor humano que sí necesita demostrarse, dice: eso no significa que nunca hará nada como expresión de su amor por él. Dios lo llama a que lo obedezca y haga lo que le pida. Sin embargo, no tiene que estar haciendo algo para sentirse satisfecho. Usted se realiza completamente en una relación con Dios cuando está lleno de Él. ¿Qué más necesita? Y ahí llegamos a esta disyuntiva, ¿no? De, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada para sentirme satisfecho. Yo tengo que sentirme satisfecho en el amor de Dios. No yo hacer algo y ahí sentirme satisfecho. Y entonces llegamos a esta disyuntiva de lo que hago o lo que quiero hacer. ¿Lo hago como respuesta de mi amor, como una muestra de mi gratitud, de mi amor, o lo hago para obtener amor? Cosas que nos pasan a veces, ¿no? Que de repente decimos, bueno, pero porque escuchamos esto de que hay que salir, que hay que predicar, que hay que hablar de Dios. Entonces, ay, yo no he hablado de Dios, yo no le he predicado a nadie. Y viene esa culpa y después, peor si de repente hay algo que no te sale bien porque, seguro que me castigó. Me castigó el Señor porque yo no lo estoy amando, porque no estoy haciendo nada por Él. Eso es diferente a decir, yo amo al Señor, disfruto su amor y después las cosas que hago lo hago cuando entiendo que Él me está mandando en primer lugar y en segundo lugar lo hago como respuesta de ese amor que yo siento que Él me regala. ¿Se entiende la diferencia? Bien. La experiencia de seguir a Jesús también tiene que ver con el descanso. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, todos los que estén trabajados y cargados? ¿Qué más dice? Yo los haré descansar. O sea que dentro de nuestra relación de amor, o como muestra, como prueba, digo, de mi relación con Dios, de una relación sana con Dios, es también esto de tener paz, de estar tranquilo con lo que hago o con lo que no hago. Porque a veces no hacer algo es más muestra de fe y de confianza en Dios que hacerlo. ¿Sí? Cuando yo creo que tengo que hacer esto porque lo estoy viendo así, ¿no? Desde la culpa de que, sí o sí tengo que, no sé, yo siempre hablo de esto de ir a hablarle a una persona porque es lo que más comúnmente tenemos en nuestra mente como muestra de amor y de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Obviamente que es un mandato que el Señor nos ha dado, pero cuando lo hacemos desde ese lugar, desde la culpa o desde el miedo de que si no lo hago Dios no me va a bendecir, ¿cierto? Entonces estoy sometido a eso y Dios nos dice, no, yo quiero que ustedes descansen en mí. Después lo demás, lo que haya que hacer, lo vamos a hacer en mi tiempo
Cuando yo disponga las demás cosas, te voy a poner en un lugar específico y te voy a usar para tal propósito. Es diferente, ¿no? Nos puede evitar muchos problemas. Cuando nosotros analizamos esto, también estamos en esta línea de decir y de hacer. Porque es fácil decir, yo te amo, yo amo a Dios, ¿cierto? Yo amo a mis hermanos. Eso es lo más fácil. Después, hacer es una demostración de ese amor. Y por eso Dios, cuando habla de esto de la fe en su palabra, siempre lo relaciona con las obras. La fe sin obras, ¿cierto? La fe sin obras es muerta, no existe. ¿Por qué? Porque precisamente decir sí que es fácil, pero hacer es una consecuencia de la fe. No es, a veces es al revés. O sea, a veces tú haces porque simplemente crees en Dios y después Dios fortalece tu fe diciendo, o sea, tú mismo dices, qué bueno que lo hice, en este problema aprendí a confiar en Dios y me fue bien, me siento fortalecido, ¿cierto? Pero esa línea entre decir, amar a Dios, se divide en qué es lo que yo tengo que hacer. Cuando, o sea, cómo demostrarlo sería, ¿no? Y ahí vienen las preguntas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y en ese qué hacer es que yo digo que tiene que haber descanso, ¿sí? No es una urgencia, porque el trabajo no depende de nosotros, depende de Dios. Dios nos quiere usar, pero eso no significa que Dios no lo pueda hacer por otros medios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Entonces, cuando pensamos así, decimos, ok, cuando llegue la parte de hacer, voy a estar tranquilo. Voy a estar tranquilo, voy a estar confiando en Dios. Todo este tiempo voy a estar disfrutando de su amor y cuando Él me manda a hacer algo, yo en primer lugar lo voy a entender, voy a saber que es Él el que me está hablando por medio de su palabra, como dijimos. ¿Qué otra forma decíamos que Dios hablaba? De la oración, las circunstancias, la iglesia, ¿cierto? El Espíritu Santo. Entonces Dios nos está hablando a través de todas esas formas y nosotros ahí entendemos que es Dios y vamos para adelante. ¿Sí? Pregunta número 1. Dice, estamos ahí en la página 58, ¿no? Reflexione en el significado de las palabras siguientes. Si pudiera tener solo una de las opciones en las parejas que siguen, ¿cuán sinceramente escogería? Y acá vamos a hablar de 3 aspectos que son tal vez los más seductores para el ser humano a través de la historia, todo el tiempo, esto. Los bienes materiales, la influencia y el poder. La primera opción dice, yo prefiero tener a Cristo o a Cristo y los bienes materiales. Ese es un par. La segunda opción dice, yo prefiero tener a Cristo o el aplauso del mundo. Esta está en la página 58. Estamos en la pregunta número 1, ahí recién nomás arrancando. ¿Estamos entonces? Entonces hay que coger uno de estos pares. Siempre los 3 empiezan con yo prefiero a Cristo y el número 1 dice y los bienes del mundo. Y los bienes sería porque son pares. O sea, es Cristo y ¿qué más? ¿Cierto? Claro, pero dice una de las opciones en las parejas.
de la pareja, una opción. O a Cristo Sería, o los bienes materiales. ¿prefiero tener a Cristo o prefiero tener los bienes del mundo? Claro, no es así. ¿Prefiero tener a Cristo o prefiero tener a Eso es. Tiene razón, ahí va. Exactamente, ahí va. Entonces la primera opción es prefiero tener a Cristo o los bienes del mundo. Acuérdense que esto es personal y si... Está buenísimo la otra opción, ¿no? Prefiero tener a Cristo y los bienes del mundo también. A las dos. Claro, pero vamos a ver más adelante que no es posible esto. La opción 2 es a Cristo y el aplauso del mundo, que yo eso le llamo influencia, ¿no? Que yo quiero que todos me vean. Hay gente que no le interesa el dinero, digamos literalmente, pero sí le interesa que lo vean, que haya gente que los respete, que les pregunten, ser visibles. Hoy en día, de hecho, los influencers, ¿no? YouTubers, TikTokers y todos los que hacen videos, en realidad lo que buscan es eso, haciendo a veces hasta las cosas más estúpidas que se le pueden ocurrir y otras cosas sin ninguna gracia, que esos ya son los más vagos de todos, que ponen un video de cualquier otro y ellos lo comentan, ¿no? O reaccionan, entre comillas. Pero la cosa es que a ellos los vean, ¿no? Para hacer influencia, para que tengan más seguidores. Obviamente a través de eso también ganan dinero, por supuesto. Entonces, la opción 3 es, prefiero tener a Cristo o un reino de mar a mar. Y esto significa poder, ¿no? Que yo mando, ¿no? Que yo tengo... Que esto tiene que ver mucho también con lo que el diablo estaba tentando a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, elijan una de las opciones. Por supuesto, todos van a poner a Cristo, pero se trata de ser lo más honesto que se pueda en este punto. Y dice, hablando del dinero, ¿por qué habla del dinero? Acá vamos a tocar este tema. Yo creo que son dos intereses que el ser humano tiene, por los que trabaja, los que cuida, los que atesora, pero lamentablemente a veces se convierten en una prioridad tan importante que se transforman en un Dios al que nos humillamos, al que nos rendimos, sobre el cual, al que tratamos de agradar y no descuidar. Para mí son dos. El dinero es una y el tiempo es el otro. Ahora vamos a ver esos dos aspectos. El dinero. Dice, ¿realmente quiere amar a Dios el Señor con todo su corazón? Él no admite competencia. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, en el punto número 1, que hablábamos de esto de los bienes materiales, que decía prefiero tener a Cristo o los bienes del mundo, no se puede tener las dos cosas, es una de las dos. Sigue diciendo después en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 10 al 15, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Esto fue lo mismo que le dijo Jesús a Satanás cuando lo estaba tentando, ¿no? A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Esto está en Deuteronomio 6. Y después, parafraseando a Mateo 6:31, del 31 al 33, dice así Mateo literalmente, ¿no? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas serán añadidas. Y acá el autor lo parafrasea eso en lo que dice Mateo 6:31, y dice, de su amor por usted, o sea, por nosotros, nos dice el autor del libro, Él proveerá todo lo que necesita cuando lo ame solo a Él. O sea, yo puedo amar otra cosa antes que a Dios. Pero cuando amamos a Dios, Él se encarga de proveernos las demás cosas. Pero es como consecuencia, es después. Así es que este tema del dinero es lo que hace muchas veces en la gente, ¿no? Como con el afán de tener un poco más, se rompen las reglas, se cortan los lazos a veces de amor, del amor más cercano, ¿no? De padres a los hijos, hijos a los padres. Bueno, socialmente ni hablemos. O sea, se hace cualquier cosa por conseguirlo. A eso yo me refiero cuando de repente estas cosas se transforman en un interés tan profundo para nosotros que ya llegan a ser como si fuera un Dios, porque nosotros les rendimos pleitesía. Trabajamos solo por eso, nuestra mente está solo pensando en eso, y lo lamentable es que conocemos todos muchos casos de personas que aún consiguen mucho más y no se sacian nunca. Ese es el tema. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, pero esta persona ya con esto que tiene debería quedarse tranquila, ¿no? O sea, ya tiene para vivir él, capaz que unas generaciones más. No, pero necesita más, necesita trabajar más, ¿no? Hace unos días, en uno de los cursos que estoy tomando, de la carrera que estoy estudiando, estábamos hablando de un filósofo, sí, creo que es sociólogo, no sé lo que es, y hablaba de esto de la marginación de las personas. Y todos ellos lo enfocan en que la marginación de las personas solo tiene que ver con cosas de dinero, todo lo material, todo es materialismo. Entonces, una persona no es marginada cuando tiene dinero, porque eso le da poder, y en cierta forma es cierto, pero tiene la contradicción de decir que la gente pobre tiene derecho a ser delincuente porque es pobre. Pero a la vez ellos mismos dicen que hay gente que tiene mucho dinero y tiene mucho dinero porque son delincuentes. Entonces entran en esa contradicción de que, bueno, si soy pobre puedo ser delincuente, pero si tengo plata no puedo ser delincuente. No le encuentran la explicación a esto porque todo lo piensan en ese sentido, ¿no? Generalmente en los estudios de ciencias sociales, todo el tiempo se clasifican las personas de acuerdo a eso, ¿no? ¿Cuánto dinero tienen? Todo su concepto de dignidad humana está puesto en cuánto ganan los demás. Entonces, si tú eres pobre, eres más digno, o si tú tienes más plata, eres más digno, pero todo en relación a eso. Y ese materialismo, que viene de muchos años atrás, que después fue el que dio el origen al comunismo, al socialismo, es precisamente el que a veces se nos inculca, porque lo escuchamos tanto en la sociedad, lo escuchamos tanto en los medios de comunicación y demás, que a veces nosotros entramos en ese juego también, ¿no? De pensar, yo estaría mejor si tuviera más dinero, si tuviera más plata. Si consigo ese estatus, estaría mejor. Y el tema es que cuando lo llegas a conseguir, no estás mejor. Porque lo que andas buscando no está ahí. El otro punto que yo hablaba era el tiempo. Estamos ahí mismo en la página 58. Creado no para el tiempo, dice el título, sino para la eternidad. Dios no lo creó para el tiempo, sino para la eternidad. El tiempo que se refiere el autor a nuestra vida sobre la tierra, provee la oportunidad para que usted lo conozca y para que Él desarrolle el carácter de usted a su semejanza. Entonces, la eternidad tendrá para usted
sus más amplias dimensiones. Si alguien tiene su Biblia por ahí, yo les voy a leer en Eclesiastés 3:11. Yo lo voy a leer, pero ustedes si quieren buscarlo o quieren anotarlo por ahí en una esquinita. Hay un argumento, hay muchos argumentos para hablar de Dios. Argumentos filosóficos, argumentos científicos, arqueológicos, psicológicos. Estas son todas las ramas que estudia una parte de la teología que se llama apologética. Y dentro de los argumentos filosóficos, uno es este que vamos a estudiar ahora, que es la trascendencia. Nadie puede negar que dentro del ser humano hay un deseo, un interés, a veces inexplicable, de trascender. ¿Han escuchado este dicho de planta un árbol, tiene un hijo y escribe un libro, cierto? ¿De qué nos habla esto? De que el pensamiento de realización del hombre siempre está puesto en el más allá de su propia vida. ¿Qué puedo dejar yo, aunque me muera, aunque mi tiempo se termine acá, qué puedo dejar para que los demás me recuerden que estuve acá? Ese sentimiento, ese ánimo, como quieran llamarle, interés que está en el corazón del hombre, es parte de lo que Dios puso en nosotros. En Génesis, cuando se habla de la creación del hombre, dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por supuesto que no está hablando de lo físico, porque Dios no tiene cuerpo. No está hablando de que Dios tiene dos oídos, entonces por eso no dibujó con 2 oídos. No está hablando de eso. Está hablando de estas cosas. Sabemos que nuestro cuerpo, dentro de nosotros, vive una naturaleza humana, ¿cierto? Que está siempre de continuo tratando de ir hacia el mal, pero también tenemos semejanza de Dios. La conciencia que nos dice esto está mal. Esto que estás haciendo no le hace bien al otro, no te hace bien a ti. Y dentro de todas esas cosas que Dios puso en nosotros está esto, del deseo de trascender, de la trascendencia. Y eso es algo que los filósofos no pueden explicarlo de otra manera. Los que dicen que el ser humano es un animal, simplemente nace, muere, es un animal un poco más evolucionado, no pueden explicar esto de que nosotros tengamos este deseo de trascender. Eso no existe en ningún animal. Nadie se ha puesto a mirar un grupo de hormigas mirando al cielo y estudiando el sistema solar, o charlando entre ellas a ver qué podemos hacer para que después que muramos hagan esto con nosotros. Eso lo hace solo el ser humano. ¿Se acuerdan de que hoy hace un ratito en la mañana puse algo en el grupo? ¿Qué otra característica ustedes creen que nosotros tenemos que viene de Dios, de la semejanza que tenemos de Dios? Así como este deseo de trascender, como decía yo, porque Dios es eterno y Él ese deseo de eternidad lo puso en nosotros. Por eso es que nosotros, sea cristiano o no sea cristiano, el ser humano siempre está pensando qué puedo hacer para mi vida después que se termina mi vida. Pero ¿qué otra cosa más? ¿Ustedes pensaron que puede haber en nosotros que nos distinga de los animales, de los otros seres vivos, y que se le pueda adjudicar también a una característica de Dios? El razonamiento, ¿no? Esto que hablábamos, esto de pensar no solo en nosotros, en qué es el ser humano, de dónde viene, a dónde va, para qué estamos aquí, que son las 3 preguntas de la filosofía, sino que razonar en quién creó todo esto, de dónde salió, por qué sucede tal o cual cosa, ¿cierto? ¿Quién más? Los animales actúan por instinto. Exacto, por instinto. La raza humana, como dijo, el razonamiento y el ensayo y error muchas veces para mejorar sacamos buenos resultados. Sí, por supuesto.
Y de hecho existe, la evolución existe. No estoy hablando de la evolución, que sí existe en algunos animales, pero digo, no estoy hablando de la evolución humana en cuanto al cuerpo, sino que socialmente. O sea, hasta hace unos años era normal tener esclavos, ¿cierto? Hoy si alguien habla de eso es una locura, que un tipo que hay que meterlo preso, ¿cierto? Es algo que no está permitido. Entonces hay cosas que sí hemos ido adquiriendo, que sí han ido evolucionando, y que muchas de esas cosas después, si nos ponemos a estudiar con más detalle, hay una pizquita de Dios para que donde empezó a cambiar eso. Muchas veces las personas que levantaron esas banderas, como lo hablábamos la otra vez con Müller, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay sentimientos de Dios que dicen, esto hay que cambiarlo, esto está mal. Y claro, a veces son procesos de años y años, tienen que haber conflictos, a veces tienen que haber guerras, tienen que pasar una u otra cosa para que el ser humano vaya cambiando, ¿no? ¿Alguien más? Claro, es lo que nosotros le llamamos la conciencia, ¿no? Que eso no lo tienen los animales, porque como dijo bien la hermana, los animales actúan por instinto. No razonan si lo que está haciendo bien, o sea, está bien o está mal. Lo hacen simplemente los que son amaestrados, más domésticos, por el premio o castigo, pero no es que están razonando y diciendo, mordí a mi amo, necesito reflexionar sobre esto. Voy a ir al psicólogo. ¿Cómo? El deseo de justicia. El deseo de justicia. ¿Por qué nos indigna tanto la injusticia? Cuando vemos que algo está mal, que el más débil está sufriendo y vemos que hay otro que está por encima de él y nos indigna tanto. ¿De dónde viene eso? Esas son cosas que vienen de Dios, que afloran en nosotros. Y claro, está eso y está lo contrario también de nuestra maldad y nuestra naturaleza humana. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, es lamentablemente cuando empezamos a irnos al otro lado, que empezamos a actuar desde la otra manera. Y ya los escrúpulos, la justicia, la culpa, que muchas veces la culpa se le da un trasfondo tan negativo, ¿no? Ay, no hay que tener culpa, no, que nada te produzca culpa. No, la culpa es un sentimiento que muchas veces nos ayuda para entender que lo que hicimos está mal, para arrepentirnos y no volver a repetirlo, ¿cierto? El poder de creatividad también. Dios, el ser humano salió de adentro de Dios. Exactamente. Salió de adentro de Dios y ese poder creador, creativo, imaginario. Sí, nosotros los que somos artistas, yo creo que no podemos hacer otra cosa que no pensar en esto. Cuando tú dices, ¿de dónde viene esto? Cuando ves una película, una historia, cuando ves un cuadro pintado, tú dices, ¿este tipo cómo se le ocurrió hacer esto? Algo más moderno, si quieren, un edificio. Tú dices, ¿cómo se le ocurrió diseñar esto? Una linda canción que a veces te hace llorar, que no tiene necesariamente que ser una canción cristiana. Pero tú dices, ¿cómo la poesía, las palabras que ocupó para decir esto que yo no lo sé decir, pero encontró las palabras tan lindas, ¿no? Esas cosas precisamente vienen de ahí, vienen de Dios también. ¿Alguien más tiene alguna más? ¿Pensó? Por eso Él puso ¿Perdón? eternidad en nosotros. Claro, Él puso eternidad y ese deseo de eternidad está también involucrado en lo mismo, ¿no? Es parte de su esencia. Dios es eterno, Dios no tiene tiempo. Inventó el tiempo para nosotros seguramente, pero es algo externo a Él, no es que Él está limitado en eso que Él hizo. Entonces ese deseo de nosotros, aunque nosotros sí tenemos un tiempo en la tierra que está limitado, pero nosotros siempre tenemos el deseo de más, a ver qué puedo hacer para que me recuerden, para que sepan que yo estuve aquí, ¿no? En la tierra. Ese es un argumento filosófico que a veces cuando uno habla de la existencia de Dios, uno no puede citar la Biblia siempre porque si hay otra persona que te dice, no, pues yo no creo en la Biblia, listo, ahí se terminó tu discusión, ¿no? Pero cuando tú empiezas a estudiar otras ramas, te puedes dar cuenta que también puedes argumentar de la existencia de Dios, de la fiabilidad de la Biblia, con otras cosas. Esto es un argumento muy potente porque la gente común o la gente que está en contra de Dios no puede explicarlo. Le buscan la vuelta, pero no saben, no te saben decir de dónde viene. Cuando tú le dices, bueno, pero ¿esto de dónde salió del ser humano entonces? Este concepto de justicia, creatividad, eternidad, ¿no?
Si vive solo para el tiempo, es decir, el aquí y el ahora, usted está soslayando, o sea, esquivando el propósito último de la creación. Si vive para el tiempo, usted permitirá que el pasado moldee y dé forma a su vida, pero como hijo de Dios, su vida debe estar moldeada por el futuro, o sea, lo que nosotros seremos algún día. Dios usa nuestro tiempo presente para moldearnos y darnos formas para usarlo en el futuro, aquí en la tierra y en la eternidad. Entonces ahí la clave está en que cuando nosotros solamente nos preocupamos del aquí y ahora, que estábamos hablando de esto, ¿no? del dinero, pero también el tiempo, como no, esto es mío, o sea, yo no se lo doy a nadie, porque el tiempo es un bien muy preciado. Ahora esto ya ha quedado un poquito de lado con la tecnología, pero hasta hace muy poco tiempo el valor del trabajo de las personas se medía en tiempo, ¿cierto? De hecho, hay alguna gente que todavía piensa en ese concepto que está medio, ya quedó atrás, medio retrógrado, porque ahora con la tecnología, uno, por ejemplo, no sé, ¿hay un mecánico acá? No. Bueno, uno iba al mecánico y le dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Tanto. Pero ¿cómo me va a cobrar eso si estuviste 20 minutos? ¿Cierto? Hay gente que todavía piensa así, pero es porque antes se medía en cuánto tiempo trabajo es lo que tengo que cobrar. Ahora con la tecnología no se puede hacer eso, porque uno puede hacer una cosa en 30 segundos y capaz que cuesta millones de pesos, ¿no? Pero siempre el tiempo ha significado valor para el ser humano. Ahora cuando nosotros valoramos tanto ese tiempo que nos abrazamos a eso, como decía yo también del dinero, el problema es que ahí nos hacemos también, hacemos del tiempo presente nuestro Dios. Entonces, lo que pasó antes es lo que determina lo que somos ahora. Estamos siempre pensando en el pasado. Cuando me equivoqué, cuando lo hice mal, ¿por qué no lo hice de esta otra manera? Y todo el tiempo así. En cambio, lo que dice acá el autor es que nosotros en realidad tenemos que pensar el tiempo, pero dándole el valor al futuro, en lo que vamos a llegar a ser algún día, ¿cierto? ¿Dónde vamos a llegar a estar algún día? Y que Dios usa nuestro tiempo de ahora, el presente, para moldearnos, para darnos el carácter que necesitamos, para vivir nuestro tiempo para el futuro, dice tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Y esos dos puntos también son importantes. No solo que yo cuando muera voy a llegar a ver al Señor. Acá en la tierra también tiene que demostrarse que yo vivo para el Señor. En el futuro, siempre pensando en el futuro, ¿cierto? O sea, hago las cosas hoy, trato de hacer las cosas bien hoy, porque quiero que se vea después como consecuencia de que yo estoy viviendo para Dios, acá en la tierra. Punto número 2, seguimos ahí en el 58. ¿Cuáles son algunas de las cosas de su pasado que tienen una fuerte influencia en su vida actual? Pudiera ser alguna desventaja, una familia en problemas, fracasos, vergüenzas por algún secreto familiar o personal, o cosas tales como orgullo, éxito, fama, prestigio, riquezas excesivas y cosas por el estilo. Ahí escriban, les doy un minutito, escriban algo del pasado que a lo mejor ustedes lo traen constantemente y que sienten que a veces como que los ata a ese pasado, ¿no? Influyen demasiado en el hoy. Acuérdense que estas respuestas, si de repente necesitan más tiempo para pensarlas, las dejan así y después en la casa lo pueden completar también. Pasamos a la página 59. Y la pregunta tiene que ver con la anterior, ¿no? Dice, ¿piensa que está siendo moldeado principalmente por su pasado o por su futuro? ¿Y por qué? Ahí escríbanle también. ¿Qué nos moldea a nosotros? Moldea nuestro carácter. Lo que fui en algún momento, lo que viví, de dónde vengo, lo que me dijeron que soy, lo que hice, o en realidad a lo que quiero llegar.
en qué me gustaría convertirme, en qué me gustaría ser. Pablo batalló con ese problema. La siguiente es la manera en que trataba con su pasado y su presente. En Filipenses, el capítulo 3, desde el verso 4 en adelante, dice Pablo, ¿no? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo está diciendo, si alguien tiene títulos para sacar, en cuanto a los hombres, a lo que significa hoy ser importante en su contexto, Pablo está diciendo, yo los tengo más que todos ustedes. Porque yo soy hebreo de hebreos, vengo del pueblo de Israel, vengo de una tribu específica, era perseguidor de la iglesia, que eso significa que mal enfocado, ¿no? Como muchas veces ocurrió lamentablemente en la historia humana, que personas que pensaban que estaban actuando en nombre de Dios, y por eso es importante que nosotros escuchemos a Dios para hacer las cosas, pensaban que estaban actuando con celo para Dios, en realidad estaban haciendo desastres, destruyendo a otras personas, ¿no? Fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia. Todos los estatus más importantes en los que se podía fijar en ese momento una persona, Pablo los tenía. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia antes, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto no es solo poético lo que está escribiendo Pablo acá, sino que es literal, porque después de Pablo tener todos estos títulos, por la predicación del Evangelio, por la plantación de iglesias, Pablo es apedreado, arrestado, a punto de ser colgado, ¿cierto? Con hambre, dicen en algunas partes, a punto de naufragar en otras, escapando para que no lo metan a la cárcel. Entonces todo eso quedó de lado. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Me encanta ese último versículo porque Pablo, pese a todas las cosas que a él le pasan, todo lo que él ha sido antes, lo que hace ahora, dice, ojalá que yo llegue también a la resurrección. O sea, ni siquiera con todo eso él se siente merecedor y decir, yo estoy seguro que entro corriendo, ¿no? A la gloria. Dice, no, ojalá que llegue. No que lo haya alcanzado, sigue diciendo, ¿no? Esa misma idea. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, respondamos estas preguntas que están ahí en la número 4, donde vamos a tomar como base esta lectura que acabamos de hacer, ¿no? De Pablo. En la pregunta A dice, ¿cuáles son algunas de las características del pasado de Pablo que influían en su presente?
linaje de Israel, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor, todas esas. Bien, ¿anotaron? Ok, vamos a la B. ¿Cómo valoraba Pablo estas cosas? Esto lo valoraba Pablo como una pérdida, como basura, dice en alguna parte, ¿no? Las cosas del pasado, está hablando, ¿no? Pero él acá dice que las tenía como ganancia. Entonces me pregunta el pasado. Claro, anteriormente él las tenía como ganancia. ¿Cómo valoraba Pablo estas cosas? Para él eran ganancias. Sí, en el versículo 7 dice, ¿para cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice en el versículo 7 y en el 8. Por eso que acá pone la aclaración que es en el 8, que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Así que la respuesta ahí sería como pérdida, ¿no? Porque hace la aclaración, que es en el versículo 8. Sí, en el anterior, en el 7, dice que eran ganancias para él antes, pero ahora son pérdida, son basura. En la pregunta C, ¿por qué Pablo desacreditaba su pasado de semejante manera? ¿Para qué? ¿Por qué? Del versículo 8 al 11. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí que lo hace ahora pensar sobre esas cosas que él tenía antes? Tiene este pensamiento ahora. Podríamos decir que porque él quería ganar a Cristo. También para no tener su propia justicia, dice ahí. La justicia que es de Dios por la fe, quería tener él y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice. Entonces, él no quería tener su propia justicia, quería ganar a Cristo, ser hallado en él. Ni sus méritos ni sus errores le servirían para conocer a Cristo. Exactamente. Bien, y en la pregunta D, ¿qué hacía Pablo para prepararse para el premio futuro? Olvidaba, y hay que completar ahí, ¿qué olvidaba Pablo? Lo que estaba atrás, ¿no? Olvidaba su pasado, lo que había vivido antes. Póngale ahí donde está la línea entonces, olvidaba lo que estaba atrás, o el pasado, como quieran ponerle. La de abajo dice, se extendía hacia lo que está delante, o hacia adelante. Y proseguía a la meta, al premio supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice ahí. Bueno, ¿estamos? Pasamos a la página 60. Invirtiendo en el futuro. Nosotros necesitamos reorientar nuestra vida hacia los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios van mucho más allá del tiempo, a la eternidad. Asegurémonos de invertir nuestra vida, tiempo y recursos en cosas que son permanentes y no en cosas que pasarán. Si no reconocemos que Dios nos ha creado para la eternidad, invertirá en las cosas equivocadas. O invertiremos en las cosas equivocadas. Nosotros necesitamos acumular tesoros en el cielo, como dice Mateo 6, 19, ¿cierto?
Es por esto que una relación de amor con Dios es tan importante. Él nos ama, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Solo Él puede guiarnos a que invirtamos nuestra vida en algo que vale la pena. Esta dirección vendrá según nosotros andemos con Él y le escuchemos. Pregunta número 5. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos? Vamos a hacer 2 listas a continuación. A la izquierda vamos a escribir las cosas que pasarán, a la derecha las cosas que tienen valor eterno. O sea, a la izquierda las cosas que son cotidianas, ¿no? Lo que se termina pronto. Y en el otro lado vamos a escribir a la derecha entonces las cosas que son eternas, que tienen un valor eterno. ¿Qué pueden, como ejemplo, decir en cosas que pasarán, cosas que se terminan, que a veces invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida? Sí, cosas materiales, pero un ejemplo más específico, ¿qué puede ser? Sí, pero sí, por supuesto, pero trabajo tenemos que trabajar. El tema es... Exacto. El trabajo que es pagado, porque trabajar por todo. Claro. Pero ¿qué cosas específicas nosotros trabajamos e invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, todo nuestro interés, pero son cosas que se pueden terminar? Cosas específicas. ¿Cómo? La vivienda, ¿cierto? La casa. El sueño de la casa propia, ¿no? El auto. La vestimenta. Una carrera profesional. Exacto. Todo eso pueden poner lo que los identifique más en esa lista de la izquierda. El cuerpo también. Eso es la parte de la izquierda, podemos poner todas esas cosas, las que nos identifiquen más, ¿no? Y otras que se nos ocurran también. Y en la parte de la derecha, cosas que tienen valor eterno. ¿Qué podemos nombrar ahí, cosas que tienen valor eterno? El amor. ¿Qué? La oración. Puede ser también, ¿sí? ¿Qué más? Exacto, también. El servicio, la paz, la justicia, como dijo Ezequiel. Todas esas cosas que son características de Dios, ¿no? Bueno, y acá en el punto 6, ya para terminar, tenemos una tarea práctica para hacer después cuando sigamos meditando en esto en la semana, que dice: medite y ore con respecto a cualquier ajuste que tal vez tenga que hacer en la manera en que invierte su vida. Pídale a Dios su perspectiva para su vida, o sea, la perspectiva de Dios. Escriba a continuación cualquier ajuste que Dios les esté indicando que hagan o nos esté indicando qué hacer. ¿Sí? Esto es algo obviamente muy personal, en lo que tenemos que evaluarnos y decir, capaz que le estoy poniendo demasiado énfasis a esto. Muchas veces lo relacionamos con el trabajo, ¿no? Pero a veces, como que entonces la disyuntiva es, bueno, ¿qué hago? ¿Tengo que dejar de trabajar? No, sino que darle en su contexto, su tiempo y su lugar a eso, porque, como decían también, hay algunas personas que es eso, pero otro es su carrera, todo por la carrera, todo porque yo quiero lograr esto, que en mi pared esté colgado este diploma, entonces todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que en lo que invierto mi vida es para conseguir eso. Algo material, como decíamos, lo que sea. Que Dios ahí nos esté hablando. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que Él nos hable, que Él nos muestre qué cosas son las cosas que nos
nos llevan a ocupar toda nuestra vida. A veces las tenemos tan incrustadas en el corazón que no nos damos cuenta cuáles son, porque están tan metidas que para nosotros son naturales. Incluso nuestra familia, nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿no? El deseo de casarse para los que no se han casado. El deseo de separarse para los que son casados, no. No, pero cosas que todo el tiempo estamos maquinando, ¿no? Y que, como digo, a veces se nos hace, pasamos tanto tiempo en eso que para nosotros es algo natural vivir para eso. Y el Señor nos confronta y nos dice, medita un poco y le tenemos que pedir al Señor que nos muestre si es que esas cosas están tan involucradas dentro de nosotros que a lo mejor no nos damos cuenta. Porque para nosotros está bien eso, porque es algo loable, ¿no? Cuando hablamos sobre todas estas cosas del trabajo, decir, no, pero es que yo tengo que llevar el pan a la casa, tengo que trabajar por mis hijos, tengo que esforzarme, y por supuesto eso es así. Ahora, si eso es así todo el tiempo, aun cuando dejas de trabajar, y aun cuando estás con tus hijos, y aun cuando estás en la iglesia, y aun cuando estás orando, ya dejó de tener su lugar propio, sino que pasó a abarcar todos los aspectos de tu vida, y de eso es lo que estamos hablando. ¿Sí? Como resumen, entonces, ser amado por Dios es la relación suprema, el éxito supremo y la posición más elevada en la vida a la que puede optar un ser humano, agregaría yo ahí. Dios no me creó para el tiempo, sino para la eternidad. O sea, no dejemos que el tiempo sea nuestro dueño, ¿no? Dejaré que mi presente sea moldeado por lo que debo llegar a ser en Cristo, ¿sí? Lo que yo quiero hacer, eso es lo que determina lo que yo voy a hacer ahora, no lo que hice antes. Buscaré primero el reino de Dios y su justicia, me aseguraré de que estoy invirtiendo en las cosas o en cosas duraderas. Solo Él me puede guiar para que invierta mi vida en algo que vale la pena. Este último punto, nada más quisiera comentarlo porque a veces otra vez, ¿no? Nos viene el pensamiento de, bueno, pero ¿qué hago? A ver, ¿a quién le voy a preguntar qué es lo que...? Y nadie sabe lo que el otro tiene que hacer o cómo tiene que orientar su vida para acercarse a Dios. El único que lo puede saber es Dios. Entonces no perdamos de vista esto de que cuando tenemos estas interrogantes tenemos que ir al Señor. Por supuesto que si uno va al psicólogo te puede ayudar a resolver algunas cosas. Por supuesto que si uno le pide consejo, incluso a hermanos experimentados en el Evangelio te pueden decir cosas muy, muy interesantes y está bueno, ojalá lo hagamos. Pero el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y no solo que conoce lo que estamos viviendo ahora, sino que conoce todo el trayecto desde que nacemos hasta acá y Él conoce nuestro futuro hacia dónde vamos a llegar. Entonces es lo más confiable que podemos hacer. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Amén. A mí me parece interesante ese punto que dice... Todo da vuelta en lo mismo, en tener una relación de amor con Él. Exacto, ese es nuestro tema. Dice, ¿cómo sabemos si lo que hacemos, si trabajo mucho está bien o si no trabajo mucho está mal o si soy vago está bien? Yo soy materialista y si trabajo mucho porque soy ambicioso, pero tal vez ese punto dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto. Si eso fuera algo cotidiano, dice, el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Claro. El Espíritu de Dios va a guiar si trabajo mucho.